Bueno, buenas tardes, jóvenes. Damos inicio el día de hoy al segundo semestre de este año. El curso que estamos por recibir es el curso de Análisis e Interpretación de Estados Financieros. Solamente quisiera que me confirmaran, tengo en línea a Stephanie Lisset, Samaria Betsabe, a Giovanni Mayorga, Brenny Neftalí, Edna Marisela y Emma Álvarez. La primera pregunta es de que si me escuchan ustedes por ahí, perdón por la pregunta. Todo bien. Perfecto. Gracias, Samaria. Entonces, gracias, Stephanie. Entonces, ahora la pregunta que quería hacerles antes de iniciar era saber de qué carrera son ustedes. Eso se los pregunto porque lo que sucede es que a nosotros nos asignan los cursos, pero me he topado con que a veces algunas carreras están actualizándose o están tratando de ponerse al día con algunos cursos que dejaron atrasados, y aquí es donde aprovechan para poderse poner al día los cursos que llevan atrasados, independientemente de la carrera que sean, porque los pensum en algunos casos llevan estos cursos. Entonces, la pregunta era, no sé si todos son de una misma carrera o de diferente carrera, que alguien me pudiera comentar. Buenas tardes, licenciado, ingeniero, no sé. Licenciado para licenciado. servirles, gracias. Okay, gracias. Yo soy Ronald Mayorga, soy de agroindustria y estoy limpiando el curso. Ahí está, entonces ahí está, porque, gracias Giovanni, porque me acaba de escribir alguien, medio vi ahí, y decía de que era administración con énfasis en recursos naturales. Stephanie está limpiando un curso, pero no me dice de qué carrera. ¿Por qué les pregunto esto? Porque lo que pasa es que necesito entender más o menos cómo debo de tomar con ustedes el curso, porque si bien es cierto, por ejemplo, en mi caso yo soy contador público de auditor, y pues creería de que podría ser esta carrera la que estén limpiando. Entonces ustedes me van a entender un poquito mejor, porque la contabilidad se les da a todos los de esta carrera desde casi desde el inicio. Pero en este caso, por ejemplo, al compañero que lleva administración con énfasis en recursos naturales, me imagino que no es el fuerte del tema de contabilidad, al igual que Giovanni, que me estaba diciendo que estaba limpiando otra carrera, no me recuerdo cuál fue la que me comentó. Otro compañero que lleva ingeniería civil, que posiblemente sí me entienda un poquito por el tema de matemáticas, que es Bradley. Virginia, que solo me está diciendo de que ella lleva administración y tal vez tengo la oportunidad de conocerla. Y de ahí tengo a Samaria Betsabe, que es ingeniería civil. Entonces, les pregunto porque me interesa más o menos saber cómo va a ser la comunicación, y pues al final lo importante es de que ustedes logren captar y entender el contenido de este curso, independientemente de que algunos solamente estén limpiando, estén cumpliendo con algunos requisitos que les pidan en el pensum. Para mí lo mejor es de que ustedes puedan aprender algo de este curso, y pues aquí estaré siempre para poderles apoyar y poderles servir. Si en algún momento alguien no me entiende, no logra comprender, sin pena, sin miedo, yo no le voy a decir que abra su cámara, porque pues al final la tendríamos que tener todos encendida, pues, pero en este caso voy a respetar mucho la discreción al final, para también que la señal sea un poquito viable, aunque somos pocos, pues, pero
Entonces, en este caso, alguien que tenga alguna duda, sin pena, me puede preguntar. También quiero aclarar pues que no soy una Biblia abierta, también puedo en algún momento tener alguna falencia o algún error en algo o alguna pregunta que me hagan y no les tenga la respuesta, pues igual yo trato de buscar la respuesta y se la logro dar posteriormente. Con esto lo que quiero decir es de que todos tenemos derecho a aprender y yo como docente también voy a aprender de ustedes y lo que más me interesa es de que le pongan ganas y pues aprovechemos el tiempo al máximo. Así que dejo de estarles dando tanta cantaleta y pues me voy a la primera clase. Voy presentándoles la primera diapositiva. En este caso, tengo por acá. No sé si alguien tiene antes de iniciar el curso alguna pregunta. De lo contrario, pues le damos inicio. Licenciado, una consulta. ¿Lo que son las diapositivas, usted las va a estar compartiendo? Con gusto, no habría ningún problema. Realmente yo no soy celoso de este tema. Me he dado cuenta que algunos docentes no las comparten, no todos, algunos sí, y por mí no habría ningún problema. Lo que, en este caso, como este es un curso extraordinario, según entiendo, ¿sí? Entonces, sería bueno de que hagamos un grupo. Ahora la tecnología pues ya se nos facilita un poquito más y hemos estado pues innovando y aprendiendo muchas cosas, porque les digo esto porque en este caso por este grupo les puedo enviar las diapositivas para que no haya ningún problema. También voy a hacer todo lo posible de grabar la clase y por medio de Google Drive les voy a poder enviar el enlace si así lo desean para que ustedes puedan repasar en el transcurso de su tiempo libre. Entonces, de esta manera, pues no cargo mucho, el archivo no se vuelve tan pesado y ustedes lo pueden abrir desde su dispositivo, su teléfono, su computadora. Lo único que tienen que tener es habilitado un correo de Gmail y con eso ustedes ya pueden abrir el enlace. Por ejemplo, esta clase ya se está grabando y automáticamente me va a caer a mí en mi base de datos. Yo la configuro para poderles enviar el link y ustedes ya tienen la clase del día de hoy y la pueden estar escuchando en un momento que tal vez puedan tener algún tiempo disponible. Y de igual manera yo les envío la presentación. Entonces, si gusta alguien tomar nota de lo que yo les acabo de mencionar, acá les estoy enviando mi número de celular. Y entonces, alguien que podía armar el grupo, todos pueden mandar su número de teléfono y alguien que se tome el apoyo ahí para poder hacer el grupo. Por el momento creo que somos 10 personas conectadas. Sería un poquito para poder hacer un grupo, creo que sería bueno, pero ya lo dejo a criterio de ustedes. Yo ya les mandé mi número de teléfono y entonces ahí ustedes me dicen. Pues yo creería que podía ser por WhatsApp, no habría ningún problema, no somos tantos. Telegram es cuando hay una mayoría o hay más de 50 personas, creo yo 40, entonces podríamos hacerlo esta vez. Y entonces alguien que trate de hacer el grupo y ya con gusto yo les estoy enviando el material por esa vía sin ningún problema. ¿Estamos claros? Gracias a quien había preguntado, no vi el nombre, pero ahí estamos, ya vieron. La unión hace la fuerza, entonces ahí nos vamos a estar apoyando en cualquier cosita. Y igual el chat va a servir para poder resolver algún tipo de duda y entonces ahí lo podemos ir resolviendo ese tipo de dudas o las que se tengan del curso también en el transcurso de la semana cuando las tengan. Bueno, entonces voy a agradecer solamente que me confirmen si ya se logra ver la presentación. Sí, así es, sí se puso, está en pantalla. Sí, Cristian, ya se ve la presentación. Entonces, jóvenes, perfecto. El primer error que yo estoy viendo acá en la diapositiva y ustedes no lo han detectado es de que no aparece mi nombre y eso que yo la hice. Entonces, el curso es Análisis e Interpretación de Estados Financieros. El código es el FE044. Estamos en la semana 1. Tema, los estados financieros. Voy a tratar de avanzar con la semana 1 y semana 2 para poder, porque esto es sumamente teórico a este inicio. Su servidor es Cristian Omar de León Rodríguez. Yo estaré con ustedes apoyándolos en el contenido del curso. Tenemos 2 periodos y yo les estaba comentando que voy a tratar de avanzar con el contenido de la semana 1 y voy a tratar de avanzar con el contenido de la semana 2. La razón es porque independientemente de los videos que estén en la plataforma,
tenemos que aprovechar el tiempo que se nos da acá. ¿Por qué? Porque hay algunos casos prácticos que, si ustedes se dan cuenta, en un video de 15 minutos que aparece en la plataforma, no es lo suficiente para poderlo desarrollar acá. Y realmente para poder entender este curso es necesaria la práctica. Y la práctica no es de 15 minutos ni de 45 minutos, a veces nos lleva más de 2 horas. Entonces sí es importante. Pero ahorita vamos a empezar con la parte teórica, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar, jóvenes. Entonces, análisis e interpretación de estados financieros, código FE 044, semana 1, los estados financieros. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta clase? Dar a conocer junto a los estudiantes de la Universidad Rural de Guatemala las bases fundamentales para la elaboración de estados financieros. Usualmente nosotros, ya empiezo a cometer los errores porque digo nosotros, pensando que tal vez ustedes tienen un poquito de idea de este. Hay unos cuantos más, pero los básicos son 5. ¿Cuáles son esos? Son estado de pérdidas y ganancias, balance general o estado de situación financiera, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujo de efectivos y notas a los estados financieros. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta clase? Darles a conocer a ustedes estos estados financieros. Pero lógicamente, primero se los voy a presentar cuáles son, cómo son, y luego vamos a tratar de poderlos realizar, aunque realmente este curso es para las personas que ya saben de estados financieros, y lo importante es de que en la posición que ustedes se encuentren ante su empresa, ustedes únicamente tengan que leer los estados financieros y no hacerlos. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Es de que ustedes en algún momento, en la etapa profesional, cuando ustedes estén ejerciendo, a ustedes posiblemente la junta directiva, la junta de accionistas o su jefe inmediato les puede decir, mira, me puedes hacer un favor de explicarme qué dicen esos estados financieros, porque si bien es cierto, tengo el estado de pérdidas y ganancias, el balance general, pero yo quisiera que me explicaras cuál es el propósito, qué entendés, cuál es el resultado de la empresa y qué podemos hacer si estamos mal o si estamos bien, qué podemos hacer para mantenernos bien. Entonces, la capacidad de ustedes en este curso es poder leer eso. ¿Qué van a leer? Los números que a ustedes les presenta el departamento de contabilidad, el departamento de administración, pero ustedes tienen que tener esa base suficiente y esa capacidad para poderlos expresar y poderle decir a la junta directiva, mire, yo veo que su empresa está en una situación un poquito delicada. Las ventas no se han ejecutado como se tenían proyectadas o como se tenían presupuestadas. Entonces, en este sentido, es importante reactivar algo de mercadeo, un tipo de acción para poder hacer publicidad y mover el producto que tenemos en nuestras bodegas, porque si bien es cierto, nos preparamos porque la proyección que tenían ustedes el año pasado para este año era que iban a haber suficientes ventas, pero por el momento no. La pandemia nos pegó, nos azotó y tenemos mucho producto que no hemos vendido, que está almacenado. Y ese producto que no se ha vendido, que está almacenado, se refleja en el estado de resultados en donde no tenemos ventas. Más sin embargo, tenemos un inventario grande. Entonces ahí empieza el speech de ustedes, ahí empieza el desarrollo de poder ustedes orientar a la administración e indicarle qué poder hacer. El objetivo es de que ustedes puedan leer esos números que les presentan y ustedes poder buscar algo con fundamento para poder accionar. En algunos casos, tal vez alguien me dirá, mire, yo llevo una ingeniería o llevo otra carrera acá, y este es un curso de prerequisito, yo no voy a entender esa parte. Perfecto, no hay ningún problema. Yo voy a tratar de nivelar un poquito, primero que entendamos bien los estados financieros y luego poder ir desarrollando un poco de comprendimiento de dónde sale la información y luego caer en el análisis que yo les estoy explicando ahorita. Por eso es de que yo voy a tratar de avanzar con las diapositivas, que es parte teórica, sin dejar de que ustedes, si tuvieran dudas, hacérmelas llegar, poderme interrumpir sin ningún problema y yo con gusto poderles explicar a qué se refiere. Las dudas siempre son buenas porque ayudan a uno a aclarar algo que uno no logre entender y a veces por timidez deseamos quedarnos con esa incógnita y eso no es correcto. En mi caso no tengan pena, ustedes me pueden interrumpir. Entonces, en este caso, ya les dije, el objetivo de la clase es
poderles proporcionar a ustedes las bases fundamentales para la elaboración de los estados financieros, que de esto vamos a estar hablando en el desarrollo del curso durante todo el semestre. ¿Qué? Los estados financieros, porque esa es la parte importante de este curso. Entonces, previo a ello, pues nosotros tenemos que entender qué es la contabilidad. Si bien es cierto, yo les mencioné hace un momento que a ustedes les iban a enviar los estados financieros de parte del departamento contable o de parte de la administración, quienes les envían a ustedes ese documento y ustedes poderlo leer. Pero, ¿qué es la base fundamental de los estados financieros? Es la contabilidad, es donde se une toda la información monetaria. Entonces, veamos qué dice el concepto. Dice que es una técnica que produce sistemática y estructuralmente información financiera expresada en unidades monetarias de una entidad sobre hechos económicos en un periodo de tiempo. Entonces, algo que nosotros tal vez no nos... Nosotros damos contabilidad todos los días, todos los meses, todas las quincenas. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos desde ese punto de vista académico. ¿Y por qué se los digo? Por ejemplo, los que trabajamos, pues esto ya lo vimos nosotros y ya lo analizamos. Los que no trabajan, y gracias a Dios los mantiene el gobierno, pudiéramos decir, no tienen ese análisis, pero se los voy a poner de esta manera. Nos acaban de dar el bono 14. ¿Qué sucede? Todos, antes de que nos lo diéramos, ya estábamos estimando, ya teníamos presupuestado en qué lo íbamos a utilizar. Esto me va a servir para esto, esto para lo otro, esto para pagar esto, esto para pagar esto. Desde ese momento, nosotros ya estábamos haciendo contabilidad mentalmente. Entonces, ¿qué sucede? Lo llevamos a la realidad. Entonces, empezamos nosotros y recibimos nuestros centavitos, y basado en nuestros centavitos, nosotros empezamos a trasladar las deudas o a pagar las deudas que teníamos o a gastarnos en lo que nosotros quisiéramos gastarnos, porque al final ya lo teníamos estimado para algo, para darle la utilidad, o algunos tal vez ahí lo tienen guardadito todavía, puede ser, o así es, y lo tienen para alguna eventualidad futura. Perfecta, esa es contabilidad. ¿Qué les faltó? Plasmarlo en un documento. Entonces, en las empresas se maneja la contabilidad de una manera digital o de una manera escrita, que se tienen los recursos, pero también se llevan unos registros. Y entonces, cuando nosotros nos dicen que la contabilidad es una técnica, la técnica es una habilidad que se gana conforme la práctica. Al final, la contabilidad está regida por algunos principios, por algunas reglas que regularizan sus registros dentro de una empresa. Nosotros en la vida cotidiana la llevamos, pero como no hay principios, solo lo pensamos. A fin de quincena nos pagan y nosotros ya tenemos nuestro presupuesto. Esto me sirve para poder pagar teléfono, esto para pagar renta, esto para pagar agua, esto para pagar la cuota del vehículo, esto para pagar la cuota de la casa, y entonces ahí empezamos. Lo tenemos mentalmente. Pero en una empresa eso se lleva sobre registros. Y entonces cuando se habla de una técnica son ciertas habilidades que va obteniendo la persona al momento de generar la contabilidad o los registros contables. Me van a permitir un segundito y ahorita voy a retomar, solo voy a tomar un vaso de agua, ahorita los atiendo. Bueno, ya estoy de vuelta, perdón. Es que sentía como que algo tenía seco por acá y que sí, era un poquito de agua. Bueno, entonces les comentaba que en sí, conforme la práctica se va llevando a la técnica, y la técnica es una habilidad que nosotros tenemos, y cuando nos habla de que se produce sistemática y estructuralmente, es porque bajo un sistema de registros, ingresos, egresos, cargos y abonos, entonces se va formando la contabilidad dentro de la empresa, y cuando nos habla estructuralmente es porque al final, dependiendo del tipo de cuenta que se esté manejando, puede ser para estado de pérdidas y ganancias o puede ser para balance general.
Entonces a eso se le llama una estructura contable. Entonces nos habla de estructuralmente, sistemática estructuralmente, información financiera. Y entonces cuando nosotros hablamos del tema financiero, nos estamos refiriendo a que cuando ustedes les dicen, miren, quisiera saber cómo está tu situación financiera, y ustedes pues automáticamente podrían llegar a hacer un gesto, bueno, yo me encuentro bien, gracias a Dios los ingresos que tengo me alcanzan para cubrir mis deudas, y todavía un 25% de mis ingresos se va al banco para cualquier eventualidad futura. Entonces su situación financiera está correctamente. ¿Y qué es eso? Simple y sencillamente velar porque sus recursos monetarios le alcancen lo necesariamente para cubrir sus obligaciones, y que con ello usted pueda tener una estabilidad económica que también le pueda sobrar para poder cubrir cualquier eventualidad futura. Entonces ahí usted ya está hablando de su estabilidad monetaria de plata para poderse dar cuenta cómo está. Ahora bien, ¿qué pasa cuando a ustedes o a nosotros ni nos alcanza lo que nos damos cuenta? Hasta debemos y quedamos por pagarle a ciertos proveedores para el siguiente mes. Dicen, estoy jodido. Mi situación financiera o mi situación económica está mala. ¿Por qué? Gasto más de lo que tengo. Entonces, ahí es donde se analiza, de acuerdo a los registros contables, la situación financiera que genera la empresa. Y este es el punto de partida que ustedes van a tomar como referencia para poder presentar a la administración de la empresa o a la junta directiva un análisis de los estados financieros cuando se los trasladen, y ustedes verbalmente con sus ideas van a poder expresar la situación de esa empresa ejecutando sus recursos correctamente, de acuerdo a lo planificado, se ha estado llegando a la meta, aunque hemos tenido unas bajas o unos altibajos, pero eso se da por ciertas circunstancias que analizamos, y entonces, pero esa información es previamente a lo que ustedes ya revisaron de los estados financieros que le proporcionó el Departamento de Contabilidad o la Administración. Pero esa habilidad la van a tener conforme ustedes vayan entendiendo este curso. Entonces, eso es la contabilidad, y nos dice que es expresada en unidades monetarias, porque al final posiblemente tengamos acá algunos compañeros que trabajen en algunas empresas donde no necesariamente la información sea en quetzales, sino que puede ser en dólares o en otro tipo de moneda. Al final, la contabilidad es la misma acá, en China, en Rusia. Al final, todas las empresas se rigen para llevar un control sobre sus operaciones monetarias. Y entonces, nos habla también sobre hechos económicos en un periodo de tiempo. Usualmente las empresas, para que ustedes me vayan cachando más o menos, el estado de pérdidas y ganancias tiene un periodo de vida de un año. El resultado que se genere en ese año se traslada al balance general, mientras que el balance general tiene un periodo de vida indefinido, lo que quiere decir que desde que la empresa se constituye y empieza a tener movimiento, en el título del estado financiero, en este caso del balance general, aparece balance general de la empresa XY AL. AL es únicamente una fecha que le da al momento que se determina la información. Lo que quiere decir que es desde que la empresa se constituyó y empezó a tener movimientos económicos, movimientos monetarios u operaciones, a la fecha en la que usted genera ese reporte. Entonces ahí lleva el historial. Si la empresa lleva 10 años, ahí lleva todo el historial, porque al final, como le mencioné hace un momento, el estado de pérdidas y ganancias lleva el resultado que se genera año con año. Entonces, unos años puede generar ganancia, otros años puede generar pérdidas, y todos esos resultados van cayendo al balance general en la parte de patrimonio. Ahí me van a entender de qué les estoy hablando. Y cuando nosotros titulamos el estado de pérdidas y ganancias, aquí ya cambia el título, porque les dice estado de pérdidas y ganancias de la empresa XY del 1 de enero al, en este caso, la fecha en la que ustedes están generando su reporte. Puede ser, por ejemplo, del 1 de enero al 31 de enero, del 1 de enero al 30 de junio, dependiendo de qué intervalo de fecha necesiten ustedes, pero no puede ser más de un año
simple y sencillamente va a ser entre ese intervalo de un año, del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2020, por ejemplo. Y ustedes me podrán preguntar, pero mire, ¿y qué pasa si yo estoy trabajando en junio del 2021? Ah, bueno, entonces ahí ya empezó otro año y se hace un nuevo estado de pérdidas y ganancias donde inicia del 1 de enero al 30 de junio del 2021. Lo que quiere decir que el resultado que se generó en el año 2020 ya está trasladado al balance general en la parte de patrimonio, ya sea que haya generado pérdida o haya generado ganancia. Entonces, ese es el periodo que se debe de reflejar y por eso habla sobre hechos económicos en un periodo de tiempo. Entonces, esto también ténganlo presente. Balance general únicamente dice a la fecha que se lleva el estado financiero, mientras que el estado pérdidas y ganancias es de una fecha XY a otra fecha. Es sobre un intervalo de tiempo no superior a un año y sí puede ser inferior a un año. ¿Estamos claros? Si alguien tiene duda me puede preguntar. Bueno, características de la información contable. Entonces, en tal sentido, si ya sabemos qué es la contabilidad, entonces ahora veamos las características que debe de llevar esta información contable. Y esto va reflejado hacia las empresas. ¿Qué es utilidad? Cuando nosotros decimos que debe de ser de utilidad, es porque al final a nosotros nos preguntan, por ejemplo, quisiera saber cómo están los estados financieros. Si nosotros los estamos pidiendo es porque a nosotros nos va a servir para poder determinar alguna proyección o darnos una idea del rubro que se está utilizando. Entonces, quiere decir de que es útil al momento que nos lo solicitan. Confiabilidad nos da a entender de que toda la información que está colocada en los estados financieros es confiable. ¿Por qué? Porque tiene que tener su soporte de la operación. Si, por ejemplo, se giraron 3 cheques con X cantidad, automáticamente esos 3 cheques que salieron de la empresa deben de estar respaldados con sus documentos y sus respectivas autorizaciones. Entonces, la información que se está reflejando en los estados financieros es confiable, se asume. Eso no descarta que en algún momento puedan haber algunas cosas indebidas y es que por eso es de que existe la carrera de el contador público y auditor, porque este revisa todas las operaciones que se desarrollan en una empresa con el único objetivo de cerciorarse de que todo esté correcto, porque al final lo importante de esta carrera es de que le da veracidad, fiabilidad y confiabilidad a la administración de que sus registros están operando correctamente. Pero en el caso de que es la contabilidad, podemos tomarlo al pie de la letra que es confiable. ¿Por qué se dice que es oportuno? ¿Por qué se habla de oportunidad en esas características? Porque al momento que a nosotros nos lo solicitan, está la información sin ningún problema. Hay algunas empresas que manejan un tipo de sistema contable, que en el momento que llega el gerente y le dice, mira, ¿será que me podrías generar un reporte de los estados financieros al día de hoy? Quiero saber cómo estamos. Entonces, únicamente con generar algún tipo de operación dentro del sistema salen los reportes y automáticamente la información está en el momento. El problema se da cuando a veces hay empresas de que todavía no tienen un sistema y todo lo llevan a puras hojitas de Excel. Entonces ahí sí se complica más, la confiabilidad de la información es un poquito delicada y la oportunidad no digamos, porque a veces cuesta realizar esas operaciones porque tiene uno que tener coordinado todo lo que esté realizando para poder presentar esa información. ¿Por qué? Porque son hojitas en Excel que al final un error lo puede cometer. No estoy diciendo de que en un sistema no se generen algún tipo de errores, sí, pero un sistema ya tiene parametrizada toda la información. Entonces eso hace de que sea un poquito más confiable. Entonces, cuando hablamos de que sea objetiva, es porque nosotros sabemos de que debe ser correcta. El objetivo fundamental de tener toda la información contable es poder presentarle a la administración el desarrollo y el desempeño que se ha generado en la información contable de la empresa. Verificabilidad. Entonces, en este caso era lo que yo les mencionaba anteriormente. Pues yo puedo ir y verificar, por ejemplo, se giraron 3 cheques, yo quiero saber quién los autorizó y por qué monto y dónde están los comprobantes de estos desembolsos. Pues entonces yo puedo regresar, ver de qué mes o de qué fecha se refiere y yo puedo verificar esa información. Para eso es la contabilidad también.
Provisionabilidad. Bueno, cuando hablamos nosotros de provisionabilidad es porque nosotros podemos provisionar en algún momento algún rubro y la contabilidad nos da ese chance. Poder nosotros generar esa provisión por cualquier momento, por cualquier eventualidad a futuro. ¿Como cuál puede ser? Bueno, el rubro que yo les estaba hablando en este momento del bono 14. Todas las empresas mes a mes hacen una provisión de este rubro, de este gasto. Entonces, mes a mes, si bien es cierto, saben que lo pagan una vez al año, en el mes de julio, pero cada vez que hacen su planilla, hacen una provisión de este bono 14 por pagar, que es otra prestación que tienen las empresas, y saben de que lo van a pagar al año siguiente, en el mes de junio, pero desde ya están haciendo esa provisión. Entonces la contabilidad tiene esa peculiaridad, esa característica de que podemos realizar ciertas provisiones. Bueno, entonces ahora bien, ¿qué son las normas internacionales de contabilidad? Las normas internacionales de contabilidad son ciertas reglas que se generaron al inicio de esta faceta o de esta rama, que si bien es cierto, nosotros nos vamos a dar cuenta que no es de que Guatemala haya generado su forma o sus normas para poder hacer los registros contables. No, esto viene desde el otro continente, ¿verdad? En parte de la historia de la contabilidad, cómo nació, era de que en algún momento en los países de Europa se tenían ciertos administradores que en su momento pues administraban todos los recursos de los reyes, pero en algún momento se les descontrolaba eso y entonces decidieron poner a una persona a cargo que pudiera llevar el control de esa administración y de esas operaciones. Y entonces las empezaron a llevar a lápiz o a lapicero, en hojas o en lo que ustedes pueden imaginarse de esa época. Y entonces conforme se fueron dando de que esto era útil para poder llevar el control de las empresas, empezaron a hacer ciertos análisis y empezaron a normar estas operaciones. Y entonces de ahí se dieron cuenta que era útil en Inglaterra, era útil en todos los países de Europa, de ahí se vino a Estados Unidos, a México, y entonces se empezaron a unir todas los entes relacionados a la contabilidad y empezaron a normar las operaciones. Y por eso se llama normas internacionales de contabilidad, y por ello yo les hablé hace un momento de la contabilidad que tanto aquí en Guatemala como en China son las mismas operaciones que se realizan. Y es porque unieron criterios para ver de qué manera normaban estas operaciones y que fuera funcional en todos los países, ¿verdad? Más adelante, dentro de la teoría que vamos a ver las normas internacionales de información financiera, que son las NIF. Entonces, aquí es otra forma de operar la contabilidad y la información financiera de las empresas con un solo enfoque, con un enfoque a nivel mundial, en donde se puedan presentar estados financieros y que así como se los presenten acá en Guatemala, sea la misma forma de presentarlos en China, en Japón, en Rusia. Entonces, existen estas normas. En este caso, es una norma internacional de contabilidad, cómo poder llevar los registros contables de las operaciones de cada empresa a nivel mundial, si lo queremos ver así. Entonces, ya les conté más o menos cómo funcionaron. Entonces, vean, dice que la publicación en Guatemala fue el 4 de junio del 2001 en el Diario Oficial. Quiere decir que Guatemala ya entró a este núcleo y entonces empezó a publicar su oficialidad o la forma legal de poderlas hacer aplicables para todas las empresas aquí en Guatemala, y fue el 4 de junio del año 2001. Entonces dicen, ¿qué son las NIF? Son los requisitos de las normas que establecen en el marco conceptual para la preparación de los estados financieros. Entonces aquí ya empezaron a normar, ya no era como que, bueno, una empresa lo va a hacer de una manera, otra empresa de otra manera, sino que aquí ya se normó y les dijeron a todos, bueno, de ahora en adelante vamos a tener únicamente 2 estados financieros para poder presentar la información de las empresas.
un estado de pérdidas y ganancias y un balance general. Entonces ahí, así fue como se empezó a normar la estructura de los estados financieros. Por supuesto que alguien me va a decir, pero mire, que usted dijo al inicio que eran 5, correcto, pero estamos entendiendo de que esto fue como inició. Los 5 estados financieros, ya se los mencioné, que eran estado de pérdidas y ganancias, balance general, estado de cambios en el patrimonio, flujo de efectivo y notas a los estados financieros. Y ahí les voy a ir explicando más adelante, conforme se va desarrollando la clase, qué significa cada uno de estos estados financieros. Y entonces continuamos. ¿Cuáles son los objetivos de la NIC o las normas internacionales de contabilidad? Uno de ellos, asegurar que los estados financieros cumplan con los requisitos, presentación y revelación. Entonces, esto quiere decir de que se juntaron todos los gerentes de las entidades o los institutos que regularizan la información contable y entonces fijaron de que todos los estados financieros tenían que llevar, por ejemplo, un encabezado. Abajo del encabezado tenían que llevar la moneda en que se presentaban los estados financieros y que tenían que ir con lapicero azul, vamos a poner ejemplo en esa época, ¿verdad? Y que todos los totales tenían que ir subrayados con doble línea. Entonces, a modo de poder entender, entonces se fijaron esas normas. Y entonces, ¿qué hacían estas instituciones? Velar porque los estados financieros de todas las empresas tuvieran esas reglas que se habían regularizado y que tanto en Guatemala, en México, Estados Unidos, en Europa, así fueran presentados los estados financieros. Entonces, ese era uno de los objetivos de las normas internacionales de contabilidad. El siguiente dice que las divergencias o casos especiales sean tratados como en forma particular. Y entonces, cuando nosotros hablamos de divergencias o casos especiales, es una eventualidad que cuando se presentan los estados financieros, tal vez no se notan, ¿verdad? Pero resulta de que es importante de que vaya una explicación por aquello de que la auditoría detecte algo y entonces no pueda entender a qué se refiere. Para que ustedes me entiendan, por ejemplo, resulta que se está viendo el balance general y se mira que hay una provisión para contingencias. Una provisión es aquello como lo que hacemos nosotros normalmente cuando nos pagan. Entonces nosotros decimos, bueno, vamos a tomar de nuestro salario un 15% y lo vamos a depositar a una cuenta de fondo fijo. Nosotros aperturamos una cuenta de fondo fijo a 5 años. ¿Y cuál es el objetivo? Bueno, yo quiero tener esto en mis ahorros porque tengo pensado comprar mi terrenito dentro de 5 años y entonces yo ya me comprometí a depositar el 15% de mis ingresos para ese terrenito o esa idea que tengo. Bueno, lo mismo sucede con las empresas. Las empresas empiezan a hacer un tipo de provisión, no es de que sea siempre, pero para el ejemplo que les estoy dando, es de que las empresas realizan una provisión. Y entonces le colocan, por ejemplo, decirles así, provisión para contingencias. Y entonces el auditor ve ese dato en el estado financiero, en el balance general, pero no le queda claro. Entonces, para eso fue que se creó el otro estado financiero que les había comentado, que es notas a los estados financieros, que es el quinto estado financiero básico. ¿Qué es lo que hace este estado financiero? Lo que hace es que agarra de la información general que estén en los estados financieros y explica un poquito más ampliamente a qué se refiere algún rubro que sea de una situación delicada. Y entonces en este caso podemos mencionar que el balance general presentaba una cuenta que se llama provisión para contingencias. Entonces ya viene el auditor y pregunta. Pero resulta que en las notas explicativas a los estados financieros aparece un apartado con relación a esa cuenta y indica la integración y dice en su explicación esa nota que ese rubro está relacionado a un litigio que tiene la empresa con un trabajador que fue despedido y que no se le dieron sus prestaciones. La razón por qué no se le dieron las prestaciones es porque la empresa tomó la decisión de no pagárselas, porque resulta de que este colaborador infringió con algunas reglas.
Pero entonces vino el colaborador y ahora existe el Ministerio de Trabajo en defensa de nosotros los trabajadores, entonces podemos abocarnos para poder defender algún derecho que creamos que tengamos ganado. Entonces este trabajador está peleando su indemnización en el Ministerio de Trabajo y efectivamente la empresa está provisionando esto por si llegase a perder ese litigio legal. Entonces, ¿qué sucede? Yo ya estoy provisionando. Entonces el auditor ya entiende a qué se refiere. Por eso es de que el inciso B dice que las divergencias o casos especiales sean tratados en forma particular. Entonces, en el balance general no se logra entender, pero en el estado financiero, donde están las notas explicativas, se amplía por qué es este inconveniente. Entonces, de esa manera es de que es uno de los otros objetivos de las normas internacionales de contabilidad. El siguiente, que sería suministrar una guía de la estructura de los estados financieros. Entonces, lo que hace la NIC es de que le presenta a ustedes la integración de los estados financieros. Yo se los voy a decir ahorita verbalmente y que posiblemente ustedes no me vayan a entender, o posiblemente sí. Pero, por ejemplo, uno de los principios que yo suelo decirle a mis estudiantes es de que por lo menos el esquema general de los estados financieros los tienen que tener en la mente, porque es el pan diario que uno debe de manejar, viéndolo desde el punto de vista administrativo, contablemente. Y entonces, en este caso, yo les podría decir, por ejemplo, el estado de pérdidas y ganancias empieza con ventas menos costo de ventas. Ese resultado me da una ganancia bruta. Se le llama bruta porque es una ganancia que todavía no tiene descontado los gastos de operación. Entonces ahí tenemos una ganancia bruta. Y luego aparece otro reglón abajo donde dice gastos de operación. Y los gastos de operación son aquellos rubros que sirven para que la empresa opere, pero se dividen en gastos administrativos y gastos de venta. Entonces, si tenemos una ganancia bruta menos esos gastos de operación, me da una ganancia, puede ser una ganancia o bien una pérdida, pero en operación, porque porque hasta ese momento hemos descontado esos gastos. Luego podemos tener otros ingresos u otros egresos. ¿Por qué no los colocamos, por ejemplo, esos ingresos en las ventas que generó la empresa? Porque en el área o en el renglón de ventas se colocan aquellas operaciones que sean de la razón normal de la empresa. Lo que quiere decir es de que, por ejemplo, si yo me dedico a vender ropa, calzado, pues esa es mi actividad. Pero resulta de que dentro de la empresa, pues todo lo que se recibe se deposita a una cuenta en el banco, pero nosotros sin querer queriendo esa cuenta la activamos y decidimos que generar algún tipo de interés por tener el dinero acumulado. El banco me paga intereses a cada mes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como empresa, mi objetivo no es tener el dinero guardado que me esté generando intereses, porque al final sabemos de que los bancos pagan una mínima en el tema de intereses, pero algo nos está generando. Pero como no es ese el objetivo, tampoco lo voy a integrar en el área de ventas o ingresos que tenga la empresa. Pero al final es dinero que nos está ingresando a la empresa por tener esa cuenta monetaria. Entonces yo lo coloco en el renglón donde indica otros ingresos u otros egresos, y entonces ahí coloco esos intereses que están ingresando a la empresa. Entonces, luego de que sumo o resto esos ingresos de la ganancia o la pérdida en operación, si la empresa llegase a tener ganancia, por regla general y por estatuto legal, toda empresa y toda persona que genere utilidades dentro del territorio nacional debe pagarle un impuesto al fisco. A eso le llamamos nosotros el impuesto sobre la renta, ¿verdad? Si al momento de ustedes descontar de su ganancia en operación, o en este caso si llevaran pérdida en operación, automáticamente, si el resultado les da como pérdida, automáticamente no tenemos la obligación de pagarle nada al fisco porque no estamos generando riqueza. Por eso es de que la ley hace una aclaración donde indica toda persona o individuo o empresa que genere riqueza dentro del territorio nacional está obligado a pagarle al fisco un impuesto sobre esas utilidades que genere.
pero es sobre la utilidad ya neta que haya generado. Entonces, en este caso, así es como más o menos mentalmente deben de tener ustedes el estado de pérdidas y ganancias. Si fue ganancia la que se obtuvo, ustedes automáticamente hacen un cálculo del impuesto sobre la renta, un cálculo de una reserva legal y por último obtienen su utilidad neta. Cuando estemos haciendo el estado de pérdidas y ganancias, ya les voy a explicar de qué estoy hablando. Yo lo que quiero es más o menos darles una idea de los estados financieros y que eso lo debe tener uno en mente. Ahora bien, cuando hablamos del balance general, sabemos de que el balance general se divide en activo y pasivo. El activo se divide en activo corriente y no corriente, activo corriente y activo no corriente. Y el pasivo se subdivide en pasivo corriente, pasivo no corriente y patrimonio. Entonces, de esa manera sería el esquema general de los estados financieros. No voy a ampliarme más ahí porque no sea que ya los vaya a aburrir o ustedes tengan algunas tratando de visualizar de qué les estoy hablando. Pero ya los vamos a ir haciendo en pantalla para podernos dar una idea un poquito más clara. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Suministrar una guía de la estructura de los estados financieros, que eso es lo que yo estaba tratándoles de trasladar. El inciso D dice establecer el marco conceptual, los requisitos prácticos sobre asuntos como materialidad, funcionamiento, selección de criterio contable, consistencia, presentación de la información comparativa. Entonces, veamos acá. El objetivo general, establecer las bases para la presentación de los estados financieros. La finalidad de asegurar la comparabilidad. Esto lo que me quiere decir es de que cuando yo esté realizando los estados financieros, automáticamente yo pueda tener la estructura de año con año de la presentación de los estados financieros y poder comparar, hasta cierto punto, comparar con años anteriores cómo ha sido el desempeño de mi empresa o en su caso poder comparar los números que estén reflejados en los estados financieros versus la documentación de soporte que se tenga. Entonces, ese es un objetivo general de las normas internacionales de contabilidad. Establecer las bases para la presentación de los estados financieros, la finalidad de asegurar la comparabilidad. Estados financieros. Entonces, ahora ya vimos qué es la contabilidad, ya más o menos entendimos por qué las NIC, que son normas internacionales de contabilidad, ahora vamos a saber qué es un estado financiero. Y entonces dice que, ahí se recuerdan, la contabilidad es una técnica de cómo poder hacer los registros contables, para que no se me van a perder. Ahora bien, ¿qué son los estados financieros? Estado financiero dice que es un cuadro numérico, que nos muestra sistemática y estructuralmente la situación financiera de una entidad en unidades monetarias, equivalentes sobre hechos económicos realizados en un periodo de tiempo. Esos son los estados financieros, y ya les dije cuáles son. Balance general, estado de pérdidas y ganancias, estado flujo efectivo, estado cambios del patrimonio y notas explicativas a los estados financieros. Y entonces nos dice bajo qué periodo es. Ya saben ustedes que el estado de pérdidas y ganancias es por un periodo de un año, mientras que el balance general es acumulativo a la fecha en que se presenten los estados financieros. Eso es desde que nace la empresa hasta la fecha que se lleve. ¿Sí? Finalidad de los estados financieros. Entonces, ¿cuál es la finalidad de este cuadro numérico? Mostrar la situación financiera de la entidad en los siguientes elementos. En este caso, estamos hablando del balance general. Estamos hablando del activo, del pasivo, del patrimonio neto. Estamos hablando de los ingresos y gastos. Estamos hablando del flujo de efectivo y las notas aclaratorias. Entonces, para que ustedes vean algo acá, por ejemplo, el activo y pasivo y patrimonio neto, aquí se está refiriendo al balance general, que es el primer estado financiero uno de los primeros dos estados financieros. Luego me habla sobre de ingresos y gastos, se está refiriendo al estado de pérdidas y ganancias, que sería el segundo estado financiero. Luego me habla sobre el flujo de efectivo, que sería el cuarto estado, el tercer estado financiero. Luego me habla sobre las notas aclaratorias, que era lo que hablábamos, donde sirve para poder explicar más a profundidad alguna eventualidad o bien información básica de la empresa. Y el patrimonio neto o estado de cambios en el patrimonio puede ir relacionado aquí donde tiene patrimonio neto. Entonces, en este caso,
estamos siendo claros que la finalidad de los estados financieros es mostrar la situación financiera de la entidad con los siguientes elementos. Ahora bien, ¿de quién es la responsabilidad de la emisión de los estados financieros? Entonces, ojo con esto. Corresponde a la empresa y recae en la administración. ¿Por qué les digo esto? ¿O por qué se recalca esto? Porque recordemos nosotros de que en algún momento es culpable el que hace las cosas. Podemos verlo, tal vez no sé si tal vez ahí los voy a confundir y voy a echarme una de mi frase así mera inentendible. ¿Por qué les dije que a veces nosotros decimos es culpable el que hace las cosas? Pues me voy refiriendo a que, por ejemplo, está el contador, está la persona que ingresa toda la información al sistema. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de la empresa, no necesariamente, o mejor dicho, no es así. Nosotros tenemos un jefe y el jefe debe de supervisar nuestro trabajo y el jefe es el que sale a responder por todos los actos o los hechos que se encuentran en los estados financieros. Esto es como, por ejemplo, ahorita que fueron los partidos de la selección. Disculpen que les toque ese tema, pero es para que me puedan ustedes entender. ¿Qué pasa? La selección pierde y entonces todos le echamos la culpa a los jugadores, le echamos la culpa a Qatar, le echamos la culpa al entrenador, pero al final, ¿quién tiene la culpa? Los propios directivos. Los propios directivos por no poder implementar una estrategia que puedan generar recursos, y en este caso cuando hablo de recursos, jugadores que tengan esa capacidad, que puedan tener un buen tiempo de entrenamiento, que puedan explotar esas habilidades y esas capacidades en el campo contra los rivales, pero lamentablemente la culpa ¿quién la tiene? Los directivos. No le podemos echar la culpa al jugador que por una u otra razón lo escogieron y tal vez no era el más idóneo. No le podemos echar la culpa a un entrenador porque tampoco va a ser maravilla si no lleva un tiempo de secuencia con los jugadores para poderles, o seguimiento con los jugadores para poder analizar qué es conveniente o no. Ah, no, pero nosotros nos jactamos que podemos traer el mejor entrenador y le podemos dar 15 días para que saque buenos resultados. Eso no es una planeación, eso no es una correcta dirección. Sin embargo, no nos damos cuenta de eso. Entonces, lo mismo sucede cuando les dije de que nosotros le echamos la culpa tal vez al que comete o al que ingresa la información, cuando realmente no es así. La culpa la tiene el encargado del departamento o, en este caso, la administración. Por eso es de que cuando nosotros hablamos de que quién es el responsable, automáticamente nosotros sabemos que debe ser la administración de la empresa. No se está refiriendo al auxiliar de contabilidad, no se está refiriendo en este caso, al auditor, sino que se está refiriendo a la administración. ¿Y quién es la administración? Todos. Entonces, sobre ellos recae. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que cuando hay algún error en los estados financieros y resulta que es detectado por las entidades del Estado, dígase en este caso la Superintendencia de Administración Tributaria, rápido vamos y decimos, es el auxiliar de la contabilidad. No, es la administración por no hacer las revisiones y no hacer las correcciones si hubieran algunas anomalías o algo que no estaba correctamente realizado. Entonces, por eso es de que algo bien importante, de acuerdo a las normas internacionales de contabilidad, es de que el responsable de los estados financieros es la administración. Y es por eso de que ahora existe el representante legal como encargado. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a los componentes de los estados financieros. Pregunto, ¿tienen alguna duda? ¿Están por ahí o se están durmiendo con estos 20 minutos que llevamos? ¿Estamos bien? Todo bien, Lick. Gracias. Va, perfecto. Gracias. Entonces, continuamos. Los componentes de los estados financieros. ¿Cuáles son? Balance de situación general. En este caso estamos hablando del balance general, que era el que les hablaba, que tenía en su integración
activos y pasivos y patrimonio. Estado de resultados, comúnmente llamado estado de pérdidas y ganancias, que aquí es donde nosotros vemos todos los ingresos y los egresos durante un año completo. Patrimonio neto, ¿en qué consiste este estado financiero? Pues bueno, el patrimonio neto es la presentación de las variantes que tiene el patrimonio de los accionistas en relación de un año. Podemos hablar de un año anterior a un año posterior. Para que me entiendan, quiere decir que, por ejemplo, a nosotros nos solicita la junta directiva, mire, quiero saber, me puede presentar el estado de patrimonio neto de la empresa del año 2019 y 2020. Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Para darnos cuenta cuánto ha sido la variante entre lo que aportaron los accionistas, el movimiento que ha tenido de acuerdo a las pérdidas y las ganancias, a la fecha actual. Entonces uno puede decir, bueno, incrementaron los valores de mis acciones. Y eso se da porque los resultados que va generando la empresa van siendo trasladadas a las utilidades que maneja la empresa. Entonces ahí puede verse la variante, como también puede ser a la inversa. Por ejemplo, en el año pasado, 2020, muchas empresas tuvieron una variante muy negativa porque este tema de la pandemia vino a que muchas empresas cerraran o muchas empresas dejaran de generar, y entonces sus resultados fueron negativos. Entonces el patrimonio de las empresas se vio afectado, generaron pérdida, y esto que afectó el capital de los accionistas. Entonces aquí en este estado financiero se puede ver esa operación para poder ver la comparación del movimiento únicamente del patrimonio de los accionistas. El estado de flujo de efectivo, este estado financiero lo que hace es reflejarme el dinero que tiene la empresa en su movimiento en efectivo. Por ejemplo, todo el efectivo que maneja la empresa, en qué ha sido utilizado. Entonces, lo que me hace ver es una proyección en qué voy a utilizar el dinero que maneja la empresa, la parte monetaria que maneja la empresa. Dentro del estado de flujo de efectivo existen 3 actividades, si no mal recuerdo. Están las actividades de operación, las actividades de inversión y actividades de financiamiento. Lo que quiere decir de que el dinero que maneje la empresa se puede utilizar en actividades de inversión, o vamos a regresar, actividades de operación, que sería la primera, que en este caso es la razón de ser de la empresa. Por ejemplo, si la empresa vende electrodomésticos o vende cualquier tipo de producto, puede hacer que el dinero que genere la empresa se esté utilizando para comprar más mercadería y volverle a dar vuelta y poder generar más ingresos. Esa sería una actividad de operación porque es la actividad normal. Ahora bien, actividades de financiamiento puede hacer que haya un recurso que se esté utilizando en la empresa para poder cumplir con alguna obligación que tenga. Por ejemplo, resulta que generamos un préstamo bancario para poder cubrir algunas compras de materia prima. Si bien es cierto, compré materia prima para poder producir, pero lo estoy generando por medio de un préstamo. Entonces, ¿qué está pasando acá? Me está financiando una entidad externa, y esas son actividades de financiamiento. De ahí les dije actividades de operación, actividades de financiamiento, y no me acuerdo cuál fue la otra que les dije. Actividades de operación, actividades de financiamiento, y se me fue la otra actividad. De inversión. Entonces, pero, por eso, actividades de financiamiento, bueno, actividades de inversión, ya, gracias, muy amable. Cuando yo les hablé de actividades de inversión, resulta que la empresa ha generado ingresos, y entonces la empresa dice, bueno, voy a comprar, si por ejemplo la planta de producción tiene maquinaria que tal vez es del año 2010, entonces esta me está generando producción, pero resulta que yo quiero innovar y quiero generar un poquito más de agilidad, entonces voy a desechar esa maquinaria y voy a comprar una más moderna. Esa maquinaria que es más moderna me va a generar a menor tiempo mayor cantidad de producción. Me va a generar un poquito de mejoramiento en el consumo de energía eléctrica, si es eléctrica, o consumo de combustible, va a ser mejor operada por las personas porque ya va a ser digital. Y entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy invirtiendo, estoy generando una maquinaria con mejores cualidades.
aunque tenga mi capital, pero lo voy a tomar para poder invertir, porque esto que va a hacer a futuro me va a generar más mercadería y voy a vender en mayor cantidad. Entonces, ahí que estoy haciendo, invirtiendo. Muchas gracias por haberme refrescado la mente. Luego tenemos las políticas contables, que en este caso son las notas explicativas, que ya más o menos volvemos a repetir lo que les había platicado al inicio, que sirve para poder ampliar sobre alguna eventualidad, o en este caso, dentro de las notas explicativas, va aquel detalle de que la empresa se fundó en el año de 1900 XY, la junta de accionistas es fulanito, sultanito, su moneda es el quetzal, su sede la tiene en la zona 10 de la ciudad de Guatemala, y entonces toda la información que no va directamente en los estados financieros. Bueno, y entonces con esto, pues no sé si hay alguna duda previo a casi finalizar la primera presentación. Nos queda todavía media hora, entonces en esa media hora pues yo voy a avanzar con la otra presentación que es de la semana 2, pero ya voy con las preguntitas de estudio. Dice que es la cualidad de adecuarse al usuario de los estados financieros, o sea, le muestra la situación financiera. ¿A qué se refiere? Pregunta número 2. ¿Implica que las reglas del sistema no han sido cambiadas y que la información representa la realidad de esas reglas? ¿A qué se refiere? Pregunta número 3. ¿Consiste en la aceptación de la información financiera como buena para la toma de decisiones? Siguiente pregunta. ¿Es una limitante a la información financiera? Significa que no todos los hechos están totalmente determinados, por lo que se hacen estimaciones. Ahí se recuerdan que de eso platicamos también. Y por último me dice que es una técnica que produce sistemática y estructuralmente información financiera expresada en unidades de una entidad sobre hechos económicos en un periodo de tiempo. Y ahí se recuerdan que es una técnica, es una habilidad. Ahí les dije ya una pista. Entonces, con esto, pues damos por concluida la semana número 1. Como les dije, es un poquito resumida la presentación, pero es mucha teoría. Entonces, en este caso, pues ahí se las voy trasladando. Nos vamos a la semana número 2, previo a poder avanzar con este contenido. ¿Por qué me voy a ir a la semana número 2? Porque voy a tratar de ahorrar unos minutos, porque posteriormente vamos a hacer ejercicios y allí es donde vamos a absorber el tiempo, que ya les digo, 2 periodos de 45 minutos no nos van a alcanzar. Entonces empezamos ya a hacer nuestra provisión de minutos para más adelante. Pregunto, antes de continuar, de los compañeros que están acá conectados, que son alrededor de 15, 17, ¿saben ustedes los estados financieros? ¿Sí conocen los estados financieros? ¿O sin pena, sin miedo, habrá alguien o personas de que no sepan cómo son los estados financieros? Si tienen temor a hablar, pues me lo pueden decir acá en los mensajes de texto, no hay ningún problema, solamente que me digan, mire, yo no entiendo todavía cómo son los estados financieros. Entonces esto me va a servir para darme una guía en donde tengo que detenerme un poquito más. Pregunto. Porque quiero que les diga, enciendan su cámara y me dicen sí o no. Vamos a ver, pues vamos a hacer preguntas. Si estamos acá, pues todavía nos da tiempo, podemos aprovechar unos minutos. Ok, Brenly Neftalín. Perfecto, Brenly, ya vamos a ver. Por ejemplo, Samaria, los voy a ir viendo conforme los tengo acá. Vamos a ver acá. Voy a ir como los tengo acá. ¿Qué manda? Ahí estamos. Samaria, una preguntita. ¿Ustedes sí saben más o menos cómo son los estados financieros? ¿O no? Podría decirle que sí, Lick, pero no es de que tenga la teoría completa. Es algunas cosas que he visto tal vez de parte de mi empresa, de lo que son balances, perfecto, es que lo que pasa...
una Ok, teoría, una sí, es poca que teoría. la pregunta va más o menos, no, perfecto. Les pregunto esto porque lo que pasa que a mí me interesa saber más o menos cuál es el terreno que voy a estar recorriendo, porque es como que la pregunta le dijera, mire, usted conoce, sabe que es una bicicleta y sabe que es un carro, entonces usted me va a decir, pero sí sé que es un carro, pues tiene 4 llantas y ahí pueden ir personas, mientras que una bicicleta tiene 2 y va solamente una o 2 personas. Pero lo que necesito saber es si tiene más o menos una idea, porque lo que pasa es de que hay personas que uno les platica y posiblemente no es de que, pues vamos a decirlo así, no es su rama. Entonces, de nada sirve que yo esté explicando, hablando, pero si resulta que su rama no es esa, entonces siempre va a estar en el aire y no va a decir, ¿y este de qué me está hablando? No lo entiendo, no sé. Me interesa más o menos por eso pesar cómo está mi gente para poderles yo apoyar y poder ser un poquito más explícito, porque para eso me pueden servir minutos ganados para poderles explicar. Bueno, entonces vamos, pues entonces ya me contestó Samaria, vamos a ver. Abraham, de amigo Abraham Isaac, ¿me puede comentar si más o menos entiende lo que son estados financieros? La verdad no, licenciado. Va, perfecto, no hay pena. Anthony Arevalo, está por ahí Anthony Arevalo, no está. Brenly Neftalía me dijo que parece de que no tiene un poquito de idea. Edna Marisela, no, Mariela. Hola, Lick. No, Lick. Hola, hola. Yo sí, no Va. tengo mucha idea. No hay pena, no hay pena. De acuerdo. Emma Virginia Álvarez. Sí tengo una pequeña idea, porque lo he visto a lo largo, pero así a la perfección, no. Ok, no, al final no es de que no lo sepamos todas, yo también tengo a veces errores, así que no se preocupe. Stephanie Lisset. Sí, tengo un poquito de noción, licenciado. Perfecto. Mi amigo o amiga de Federación de Tenis, pues que me dijo que no, perfecto. Mi amigo Giovanni Mayorga. Bueno, Lick, yo la verdad tengo un poquito, es leve el conocimiento que tengo de ello. Pues el curso es del sexto semestre y esa vez que lo llevé fue como en el 2014, 2015, ya se imaginará hace cuánto. Va, perfecto, vamos a ver eso. Grisle, no, ¿qué es? Gilsi Arabelli López. Buenas tardes, buenas noches, perdón. Sí, tengo un poquito de Buenas noción. noches. Perfecto. José Manuel de la Cruz, creo que decir por acá. No está conectado, no está. Juan Aguilar. Buenas noches. Es un poco lo que logré captar. Perfecto. Manfredo Bernardino. ¿Qué tal, Lick? Buenas noches. Sí, más o menos tengo un poco ¿Qué de tal? Buenas noches. conocimiento. Buenas noches. Perfecto. Marvin Díaz. Minor Alejandro Calderón. Hola, Lick, buenas noches. Sí, Hola, buenas noches. más o menos. La carrera para la que estoy ahorita es para ingeniería, entonces realmente no tocamos a detalle esos temas de contabilidad financiera y administración de estados financieros, pero es lo básico. No es que tenga un conocimiento amplio. El tema, pues por eso es de que estamos aquí para aprender, ¿verdad? Pero sí es muy básico, ¿verdad, Lick? Gracias, gracias. Samaria Betsabe creo que ya me había indicado de que no me recuerdo Sí, si no Lick. tenían. Sí, ya me había indicado. Ah, perfecto. Vivian Marlene. Bueno,
Entonces, vean pues mis amigos, entonces... Buenas noches, Lick. Sí, tengo noción Hola. de los estados financieros, ya que sí lo practico, pero aún me cuesta un poco. Va, perfecto. Entonces, fíjense pues, voy a continuar con la presentación de los estados financieros, la presentación 2. Me cuentan ustedes en el chat, quiero más o menos darles una idea de cómo podemos decirlo, no puedo regresar a decirles hagamos una contabilidad porque eso va a ser un poquito más complicado y nos va a llevar más tiempo. Lo que sí puedo hacer es más o menos darles un esquema general de cómo se integran los estados financieros y posterior a eso, darles, si lo quieren entender así, una sopa de cuentas en la cual ustedes, de acuerdo a lo que yo les expliqué, ustedes me armen los estados financieros. Entonces eso ayudaría a que ustedes empiecen a familiarizar, porque al final lo que nos interesa en este curso es de que ustedes puedan entender, porque ustedes ya les van a dar los estados financieros, pero deben de tener previo a ello claro cuáles son los estados financieros y poderse dar una idea de cómo se van leyendo poco a poco. Como les repito, no podemos regresar a hacer contabilidad porque eso sí es más complicado. Empezar desde ahí es un poquito más complicado, pero por lo menos empezar a armar los estados financieros. Yo les explico y ustedes, pues, bajo el esquema que yo les dé, ustedes van a desarrollar el ejercicio que yo les dé. ¿Les parece? Me cuentan ustedes en el chat más adelante para poder avanzar un poquito. Bueno, entonces nos vamos a la semana 2 y dice análisis e interpretación de estados financieros, código FE 044, semana 2 y presentación de los estados financieros. Entonces aquí ya vamos un poquito más profundizando y luego ya lo vamos a hacer con números, que es lo que yo quiero llegar con ustedes para que puedan tener una idea y poder desarrollar la tarea que les voy a dejar. Esto les va a ayudar a ustedes porque en el examen y en las tareas que se les dejen, se va a tratar de practicar. Objetivo de la clase, conocer junto a los estudiantes de la Universidad Rural de Guatemala los estados financieros básicos, su integración e interpretación, similar al objetivo anterior. Vamos cubriendo un poquito más sobre el contenido del tema. Razonabilidad y el cumplimiento de las normas internacionales de contabilidad. Entonces, en este caso, ¿cuál es el objetivo? La razonabilidad y el cumplimiento de las normas internacionales de contabilidad es que obedece a que los estados financieros han sido elaborados cumpliendo con las bases establecidas por la NIC. Entonces, en este caso, cuando ustedes tengan la oportunidad de ver algunos estados financieros, se van a dar cuenta que dice el infrascrito, hasta abajo dice, el infrascrito perito contador, registrado ante la Superintendencia de Administración Tributaria con el número de registro XY, certifica que los estados financieros presentados son de acuerdo a normas internacionales de contabilidad, por ejemplo. Entonces, ahí está usted confirmando de que los estados financieros están correctamente elaborados de acuerdo a esas normas. Entonces, ahí es donde uno debe de tener un poquito de cuidado, porque si uno confirma que está de acuerdo a las normas, ahí se recuerdan de que con una norma que falte, usted ya está cometiendo un error porque está confirmando algo que no es cierto. Y eso pues lleva a otras situaciones futuras que les puede generar complicaciones legales, si lo quieren ver así. Porque eso se da en esta vida, se pueden dar ciertas situaciones en las que puede ser uno acusado de falsedad. ¿Y por qué? Porque lo que pasa es que usted está diciendo que los estados financieros están de acuerdo a las normas internacionales de contabilidad, pero usted no consignó una eventualidad que lo requiere la norma y usted ya firmó esos estados financieros, entonces usted está causando un prejuicio o una situación anómala y eso ya trae sus consecuencias. Entonces por eso hay que tener cuidado. Entonces dice prohibición, replicando lo que les acabo de decir. No debe declararse que los estados financieros siguen las normas internacionales de contabilidad a menos que aquellos cumplan con todos los requisitos de cada norma. Entonces, imagínense, eso debe uno tener cuidado. Cuando ustedes les den a leer los estados financieros, por ejemplo, por aquí puede iniciar usted a revisar que todo esté correcto. Y usted va a decir, ¿y cómo sé yo de qué normas sí son correctas y qué normas no son correctas? Entonces aquí ya viene otro dilema, hay que leer las normas internacionales de contabilidad y saber qué es lo que debe de cumplir en la presentación de los estados financieros. Y entonces ahora nos vamos a divulgaciones.
La gerencia concluye que los estados financieros que representa constituyen una presentación razonable de la situación financiera de la entidad. Entonces, aquí dentro de las divulgaciones es que la gerencia, ahí se recuerdan, no es el contador público, no es el auxiliar de contabilidad, sino que es la gerencia, o sea, la administración. Otra de las divulgaciones que puede ser es que la empresa cumpla con la NIC, salvo en lo que representa la norma que ha abandonado para lograr la representación razonable. Entonces, dentro de las divulgaciones, usted puede colocar el escrito perito contador presenta los siguientes estados financieros apegados de acuerdo a las normas internacionales de contabilidad, a excepción de la norma XY, que esta por diversas situaciones la empresa no las adopta. Un ejemplo. Entonces, uno está siendo claro, está divulgando qué norma es la que no cumple y automáticamente razona que lo demás sí está de acuerdo a las normas. Entonces está cumpliendo y está divulgando la situación que usted no está cumpliendo dentro de la presentación de los estados financieros. Otra divulgación es explicar las razones del abandono de alguna norma y sus consecuencias. Entonces, en este caso, ¿por qué usted no presentó esa norma o por qué no la cumplió? ¿Cuál fue la razón? ¿Qué fue lo que lo llevó? Entonces, eso lo que hace es hacer más factible y más entendible el trabajo, ¿verdad? Eso es como, por ejemplo, que usted ahorita que empieza a fines de julio, ahí van a ver ustedes los puestos de registro de todos los de Metra. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que dentro de las estipulaciones que da la entidad es de que usted debe tener pagada su tarjeta de circulación o su calcomanía del año 2020 a julio. Y si usted no la tiene pagada, automáticamente va a la remisión. Entonces, pero resulta de que ahorita, yo no sé si ustedes ya se enteraron, pero los que no lo saben, por favor, vean, revisen. Ahorita no les está dejando imprimir su calcomanía para todos aquellos que tengan alguna multa. Entonces, este va a ser un pequeño, ahí van a ver, va a ser una cacería de brujas, porque el que no tenga su calcomanía le van a decir, mire, usted no tiene su calcomanía, entonces, ¿qué está pasando? Entonces, ya la ley informó que al 31 de julio usted tenía que tener toda su obligación y tenía que tener su calcomanía. Si no la tiene, disculpe, aquí va su remisión. Entonces, no la tengo, pero se puede dar esta situación de que resulta que a mí me aplicaron una multa, pero la multa no era para mi vehículo, sino era para otro, pero por error aparece la multa cargada a mi vehículo. Pero usted presenta toda la información que respalde lo que usted está comentando y usted ya se fue a hacer la gestión con el juez de turno para que le revoquen esa multa y poder usted imprimir su tarjeta, pero como no lo han hecho, entonces usted no tiene su calcomanía. Entonces, ¿qué sucede? Con eso usted ya puede presentarlo a la gente que le pueda detener su vehículo e indicarle, mire, usted está en una sanción porque no tiene su calcomanía. Permítanme. Fíjese que yo no pude cumplir con eso porque resulta que no me deja imprimirla porque le cargaron una multa a mi vehículo y no es la foto de mi vehículo y usted se puede cerciorar y está en trámite. Bueno, entonces en este caso usted ya divulgó cuál es su situación y entonces usted queda exento de alguna infracción. ¿Por qué? Porque no es su responsabilidad y usted está siendo claro. Lo mismo sucede acá. Usted está explicando las razones del abandono de esa norma, cuál es su motivo y automáticamente usted está siendo justo con la presentación y la razonabilidad de sus estados financieros. Luego dice de establecer el impacto financiero en los estados financieros. ¿Por qué? Porque sucede de que en algún momento usted no está presentando, por ejemplo, vamos a verlo así. Resulta que todas las empresas mes a mes hacen una provisión de bono 14, aguinaldo, indemnización y vacaciones. Un ejemplo. La indemnización, todos sabemos de que es una prestación que se le paga al empleado y es un salario completito cuando esta persona ya lleva un año trabajado en la empresa. ¿Ok?
Entonces, todas las empresas hacen una provisión mes a mes para que cuando ya sea el momento de pagar esta prestación, pues se tenga el rubro. Pero ahora hay otra complicación. Las empresas en la actualidad no tienen la obligación de pagar esa indemnización a sus colaboradores. ¿Sí? Porque la ley ya respaldó a las empresas que esto ya no se vuelve una indemnización universal, se le llamaba antes, donde usted lo despidiera, usted se fuera, automáticamente tenía derecho, pero ahora en la actualidad no, queda a disposición de la empresa. Es más, aunque usted haya sido un buen empleado, haya sido de los mejores, usted llegaba a las 6 de la mañana, ya le tenía preparado el café al jefe, ya le tenía arreglado su escritorio, se iba a las 7 de la noche, pero ¿de qué le sirve? Porque cuando usted se vaya, usted le dice, mire, yo estoy cansado, ya no puedo seguir trabajando, me voy a ir, quisiera ver si me puede dar mi indemnización. Usted trabajó 20 años y la empresa le dice, mire, fíjese que no, pues la empresa tiene la política ahora de dar prestaciones, pero mire, le vamos a reconocer un 25%. Entonces, ¿qué sucede con todo el alboroto que yo les estoy platicando? Es porque la empresa estuvo realizando cierta provisión, pero si al final no la va a utilizar, entonces dice el contador, ¿de qué me sirve estar haciendo una provisión si yo al final no sé si se la voy a pagar al empleado o no? Entonces mejor no le cargo un gasto a la empresa. Ese gasto repercute en un impacto financiero, porque eso es como que usted esté acumulando, por ejemplo, voy a ponérselo así un poquito sencillo, usted esté provisionando 500 quetzales mensuales para comprar su vehículo, pero al final resulta que usted ya no compra ese vehículo. ¿De qué le sirve estar haciendo esa provisión? Lo mismo sucede con la provisión de la indemnización. ¿De qué le sirve estar haciendo una provisión de indemnización si al final las empresas ahora en la actualidad se aferran o se respaldan porque la ley ya los cubre y les dice que no está en la obligación de pagar esa indemnización? Entonces, no hace una provisión. Entonces, cuando les dice establecer el impacto financiero, en su caso o en el caso de esta indemnización, usted expone de que la empresa no está obligada a pagar indemnización y que usted en su momento que se genere la obligación, usted va a hacer ese gasto. De lo contrario, no. Lo que quiere decir de que si al empleado yo le deseo pagar solo el 25%, pues yo cargo ese gasto a mi estado de pérdidas y ganancias. Pero cuando ya se genere, de lo contrario, no le estoy cargando nada, porque si no estoy haciendo mucho gasto y es ninguna razonabilidad sobre mi resultado final. Esa podría ser una divulgación. No sé si me expliqué bien o no sé si me entendieron bien. Requisitos mínimos, normas básicas. En este caso, como estamos hablando de las divulgaciones que se deben de generar en la razonabilidad y cumplimiento de las NIC, entonces me dice que los requisitos mínimos en las normas básicas es políticas contables. Cuando hablamos nosotros de una política contable, al final, esta es muy diferente a una norma. La norma está diseñada para que se cumpla para todas las entidades que llevan contabilidad. Entonces se vuelve como que una regla, una ley. Cuando nosotros hablamos de una política contable, lo estamos viendo a lo interno de la empresa. ¿Por qué? Porque es la propia administración que dice esto me conviene o esto no me conviene. Por ejemplo, el caso que les acabo de exponer de la indemnización. Esa puede ser una política contable donde la empresa determine, mire, ¿sabe qué? Ya no me provisiona indemnización porque al final yo no sé si les voy a pagar a los trabajadores, entonces mejor no me provisiona. Esa es una política internamente. Negocio en marcha. Pues negocio en marcha pues es un requisito mínimo para poderse dar cuenta si la empresa es funcional o no es funcional, si puede seguir operando o no puede seguir operando. Es simple y sencillamente darse cuenta que la empresa tiene la capacidad para cubrir sus obligaciones. Cuando nosotros hablamos del balance general, nosotros estamos hablando de todas las cuentas de activo y todas las cuentas de pasivo. Cuando estemos desarrollando un ejercicio que le hablé hace un momento, en el activo van todas las cuentas que uno posee. En este caso, si ustedes me preguntan a mí, me dicen, mire, disculpe, ¿cuál es su activo ahorita ahí donde está en su oficina?
Bueno, yo les puedo decir, la computadora donde les estoy transmitiendo, el mueble donde tengo mi computadora, eso es algo que me pertenece, es mi activo, es de mi propiedad. Ahora bien, ustedes me pueden decir, pero ahora mire, dígame cuál es su pasivo. El pasivo son todas las obligaciones que uno tenga. Y entonces resulta de que de la computadora que yo les dije, debo el 50% a Electra, que es mi proveedor, por decirles así. Entonces, esa es una obligación. Entonces, de mi pasivo sería el 50% del valor de mi computadora porque es lo que debo. Entonces, así es como se va estructurando el balance general. Activo es todo lo que tengo y pasivo son todas las obligaciones. ¿Qué otra obligación puede ser? Por ejemplo, denme un segundito. Por ejemplo, usted hace una provisión de su pago de energía eléctrica, de pago de renta de casa. Esa es una obligación que usted tiene y ya la tiene dentro de su pasivo, porque son obligaciones que se van a generar. Entonces, en ese sentido, cuando usted se llega a dar cuenta de que sus obligaciones, su pasivo, es más grande de lo que usted tiene, ahí usted está en una situación delicada porque usted ya tiene endeudada a su empresa y es una complicación para continuar como negocio en marcha. ¿Qué quiere decir? Veámoslo con números. Usted tiene de activo 10 quetzales, pero resulta que de pasivo tiene otros 10 quetzales. ¿Qué quiere decir? Que los 10 quetzales que tiene de activo ya los debe los 10 quetzales. Entonces, ¿qué tiene? Nada. Ahí su capacidad como negocio en marcha está en 0. Ahora veamos qué sucede si tiene, por ejemplo, 10 quetzales de activo y de obligación tiene 20 quetzales. Usted ya está bien jodido si lo quiere ver así porque debe más. Los 10 quetzales que tiene de activo ya cubrió el 50% de su pasivo, porque les dije que era 20 quetzales, entonces de los 20 el 50% es 10. Esos 10 ya los cubrió con su activo y aún así queda debiendo el otro 50%. Usted ya no tiene capacidad para continuar. Entonces, esos son uno de los requisitos mínimos que se debe cumplir de acuerdo a la ley, en donde usted tenga una capacidad para continuar como negocio en marcha. Si en los estados financieros usted ve que sus pasivos son más grandes que sus activos, póngale ojo, porque ahí algo está funcionando mal y entonces habría que analizar. Cuando usted ya vea que, por ejemplo, la empresa tiene de activos 1 millón, pero resulta que en pasivos tiene 1 millón, o no es 1 millón, sino tiene de pasivos 800,000 quetzales, póngale mucho cuidado a eso porque posiblemente algo esté operando mal. Tiene 1 millón de activos, pero debe 800,000 quetzales. Entonces usted casi ya tiene endeudado todo el activo que posee, todo lo que es suyo. Entonces ahí está bien jodido. Es como que el ejemplo de la computadora me costó 5,000, pero resulta que yo he dejado de pagar algunas cuotas en Electra, con el gallo más gallo. Y resulta que la computadora vale 5,000, pero voy a ver mi estado de cuenta y resulta que la computadora ahora tiene un saldo de 5,800 porque como no he pagado ya me cargaron intereses. Mejor devuelvo la computadora, ya no tengo nada y aún así les quedo debiendo los intereses. ¿Me cachan más o menos la idea? Base de lo devengado. Entonces, en este caso, cuando nosotros hablamos de base de lo devengado, es que usted puede recibir una factura contablemente y hacer su provisión y pagarla posteriormente. O sea, usted genera la obligación aunque todavía no la haya ejecutado. O sea, registro el gasto aunque todavía no lo haya pagado. Ahora bien, base de lo percibido, que es la otra opción. El acto se graba en el momento que se ejecuta. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, una venta. En el momento que yo doy el bien, hago la factura y automáticamente queda generada la operación. Entonces es base de lo devengado. O en otro ejemplo es cuando usted recibe dinero y de una vez traslada el bien. Entonces ahí, ese es base de lo percibido, perdón. Base de lo percibido es cuando usted en ese momento recibe el dinero y entrega el bien. Usted automáticamente sabe que es base de lo percibido. Pero de lo devengado es cuando usted entrega el bien, pero
está pendiente de recibir la plata. Entonces, ¿qué genera? Una cuenta por cobrar, porque a futuro usted le va a cobrar al cliente lo que le vendió. Entonces, ahí está usted generando base de lo devengado. Pero base de lo percibido es cuando usted dice, yo únicamente voy a registrar la venta en el momento que me entreguen el dinero y yo entregué el bien. Esa es base de lo percibido. Bueno, uniformidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de uniformidad, recuérdense ustedes cuando estaban en el colegio les decían, por favor, vengan uniformaditos. Camisa blanca, pantalón azul, calcetines negros y zapatos negros, por ejemplo. Entonces, ustedes venían uniformes. Venían uniformados, perdón. Entonces, contablemente la uniformidad quiere decir de que usted año con año debe de registrar o de realizar sus registros de la misma manera. Si usted, por ejemplo, bueno, este ejemplo se me complica mucho, por eso los presentar, porque para los que no entienden mucho de contabilidad se les va a volver complicado. Pero un ejemplo, las depreciaciones, esa cuenta de depreciación es como el grado de desgaste que sufren los activos de la empresa. Entonces, por ejemplo, la ley del impuesto sobre la renta le dice que todo activo se debe de depreciar, en este caso si hablamos de un vehículo, sobre un 20%. Para que se cumpla el 100%, el activo 5 años tiene que estar dentro de la empresa. Pero resulta que el primer año usted toma su depreciación sobre el 20%, perfecto. Pero el segundo año usted dice, no, yo voy a tomar el 25%. Entonces ahí usted ya no está siendo uniforme porque no está tomando su depreciación de acuerdo a cómo lo venía haciendo en el año anterior. Aparte de todo, está tomando un porcentaje que no es correcto, pero al final lo que trato de explicarles es de que todos los años debe de ser igual. ¿Sí? Importancia relativa. Cuando nosotros hablamos de importancia relativa, estamos refiriendo a lo que es más importante, lo que cuando uno presenta los estados financieros, yo no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ver o leer la prensa, aparecen los estados financieros de los bancos o del Banco de Guatemala. Y ustedes se dan cuenta, son alrededor de unas 30 líneas que les aparece ahí. Y uno dice, ¿y por qué un banco tiene tan poca información? Pero resulta que ellos están presentando su información más importante, resumido, comprimido. Entonces, a eso se le llama importancia relativa. Lo que más interesa, lo que más refleja la información que uno quiere leer, en este caso. Ya son las 19:47 minutos, mis amigos. Yo sé que ustedes posiblemente estén esperando para cambiarse a otra clase. No quiero aprovecharme. Estoy en la diapositiva número 6. Por lo menos ya avanzamos 6 diapositivas. Yo me quedo para el próximo miércoles con los requisitos mínimos de la presentación número 2. Como ya hicieron el chat, entonces posiblemente ahí les vaya a enviar una sopa de cuentas y ya les explico la semana posterior qué es lo que tenemos que hacer, porque voy a aprovechar esos minutos que ahorita avancé para poder hacer unos estados financieros, el esquema y algunas cuentas presentándoles cómo funciona, y luego ustedes arman los estados financieros de acuerdo a la sopita de cuentas que les voy a enviar. Lo más importante de esto, sí les digo, no se vayan ustedes a aburrir o desesperar, pero realmente la práctica es muy importante en esto para poder entender el curso. Entonces, yo creería que hasta acá avanzo con ustedes hoy. Voy a aprovechar para poderles, en el chat, poderles enviar el link de la grabación de esta clase, por si ustedes realmente pues creen que valdría la pena volverlo a repasar, pues ahí van a tener ustedes la grabación. Se la voy a subir en Google Drive para que ustedes automáticamente, teniendo en su dispositivo un correo de Gmail abierto, van a poder ver la grabación. Entonces, no sé si hay alguna duda, algún comentario, alguna pregunta, o ahí estamos. Kevin. No, licenciado, por mi parte estamos claros. Ok, ahí todavía están, veo que están mandando los números de teléfonos para las personas que faltaban de agregarse al chat. Hay una persona que está haciendo el grupo, pues agréguenlos a todos. Estamos ahí para podernos mantener en comunicación por esta vía.
Aunque yo no los puedo ver, no los conozco, ustedes ya me conocen, así que si me ven por ahí, pues estoy para servirles hoy. Entonces, si no hay dudas, pues estamos ahí a la orden. Gracias, ingeniero. Feliz noche. Bueno, a la orden. Feliz noche, Eli. Feliz noche. Muchas gracias, feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, compañeros. Gracias, feliz noche.